Como ya sabéis, os convocamos a esta rueda de prensa para dar eco de la difícil situación en la que se encuentra el Ágora. Lo que consideramos es una muestra más de la virulencia con la que el barrio del Raval, entre otros, se está viendo amenazado y atacado por el consumo, el expolio inmobiliario y el turismo masivo. Jo crec que ja ha arribat un moment que ja davant l'emergència de que volen destruir la Barcelona rebel, el Raval rebel, o sigui, la Barcelona popular, la gent comú i corrent, pues som conscients de que estem en una alerta i que hem de fer tot el possible perquè això no passi i estem disposats a fer-ho i ojalà ho aconseguim. Sabem, i una prova, i per això hem convidat a tota la gent que està aquí a darrere, al costat nostre, per veure que és un espai col·lectiu i lluitarem amb totes les nostres possibilitats perquè la propietat, la Sareb i les administracions es facin responsables de trobar una solució que passi per garantir la utilitat pública d'aquest espai, que sigui un espai verd, que no es construeixi i que mantingui el respecte al procés d'autoorganització i d'autogestió del barri. Que el Ágora Juan Andrés Benítez no es solo un espacio físico y un lugar de conservación de la memoria del símbolo que hoy día representa a Juan Andrés en la ciudad, sino mucho más, porque es cierto que hace falta vivienda, pero no a costa de sacrificar espacios como ese que están tejiendo redes de empatía, socialización y solidaridad tan necesarias a día de hoy, como vemos en el mar Mediterráneo y en nuestra Europa clasista y fortaleza. Es el símbolo de ni olvido ni perdón, prou impunidad y prou brutalidad por parte del Estado, por parte de los cuerpos de seguridad y por parte de las instituciones. Por eso nosotras estaremos siempre juntas a todos los colectivos y al barrio del Raval. Es un espacio vital para los vecinos donde encontramos un oasis, donde los colectivos tenemos un sitio donde estar, los propios vecinos, y bueno, es algo muy importante y ya forma parte del Raval, está incrustado. Sin el Ágora pues va a ser todo muchísimo más difícil. Aquest és òbviament un espai de comunitat i la comunitat i la possibilitat de comunitat és precisament allò que es carreguen més frontalment els processos de gentrificació, expulsió i turistificació. Per tant, és amb espais amb aquests amb els que millor resisteix a aquests processos d'expulsió. Es un espacio de colectividad entre tanta soledad y individualidad, un espacio verde entre tantos eventos. Es un lugar intercultural, antirracista y solidaridad, y muchísimas colectivos han pasado aquí, se han formado, hacen aquí sus actividades, y no se puede tolerar que en ese barrio, con todos los beneficios, toda la importancia que tiene ese lugar, que sea el interés de una persona o de personas que quieren transformar el barrio en un barrio de lujo. Estamos luchando contra los intereses de especuladores que vienen aquí a sacarnos y a maximizar la rentabilidad que le puedan sacar a esta ciudad, y luego se irán a otro sitio. Nosotras nos quedaremos y nos quedaremos con la ciudad que hayamos sido capaces de defender. Por lo tanto, estaremos luchando con el Ágora, porque el Ágora también es nuestra y el Ágora no se toca. El Ágora, como espacio de lucha social, barrial y de transformación social, pensamos que debe quedarse para las vecinas y para los vecinos. Y entendemos que el barrio no se vende, el barrio se defiende. Per tant, davant del capital immobiliari, autogestió, solidaritat i resistència. Des del Sindicat de Llogaters y Llogateres diem que l'Àgora no es toca. Si hoy este espacio es un espacio para respirar y para crear, para autoorganizarse y para construir solidaridad, es porque lo ha construido mucha gente que desde arriba es invisible, pero que a pie de calle y cara a cara son la mejor gente con la que te puedes encontrar. L'Àgora representa això, representa un esforç col·lectiu de desmercantilització, de treure de l'interès privat i especulatiu un espai, de fer-lo vivible, de fer-lo comunitari, i és per això que l'Observatori considera que aquest espai ha de continuar ensenyant-nos què vol dir democratitzar realment la ciutat, què vol dir democratitzar els barris y què vol dir crear espais comuns, béns comuns compartits. Nosotros generamos estos espacios porque creemos
que es un espacio de construcción de poder popular. Eso es para mí el Ágora, es también lo que estamos haciendo desde la Tancada con la lucha migrante. Este espacio aquí hemos compartido muchas risas, muchas lágrimas, bailoteo, bueno, muchas movidas buenas y también malas. Y que si llegase el momento crucial lo vamos a defender porque vamos a hacer un ejército aquí. Así que el Ágora es nuestro. Desde el momento que decidieron hacer de este espacio muerto y de muerte un espacio de vida, lo convirtieron también en una auténtica galería abierta, galería democrática de verdad, de arte urbano, donde es un espacio de auténtica libertad de expresión. Así que por todo eso y por la parte que nos toca como artistas, el Ágora no se toca. Sobrevivimos como podemos a vuestros ataques. Niños buscan un lugar donde pasar la tarde. Somos portadores de la realidad, portadores del amor, del respeto y de la paz. Gritamos juntos más poesía y menos policía. El barrio no se ve.